En mi país se ha visto muchos ataques letales, algunos de pitbulls a personas, niños y otras mascotas. ¿Crees que se debería prohibir, así como en el Reino Unido está prohibida esa raza? No. Te voy a decir por qué. El problema no es la raza, el problema son los dueños. Es decir, ¿por qué los pitbulls están atacando gente? Bueno, porque como los pitbulls se han usado para peleas de perros, los imbéciles que quieren tener un perro violento y agresivo para sentirse poco más masculinos, generalmente, adquieren o obtienen pitbulls y luego los entrenan para que sean así, agresivos, brutales, etc. Lo contrario de un perro normal, por todo esto. Pero no siempre ha sido así. El pitbull era el perro nana por excelencia a principios del siglo XX. Y los pitbulls no atacaban a nadie hasta los años 60, 70, 80, que se empiezan a usar mucho como perros de pelea y que como otros perros de pelea se les cortan las orejas, se les corta el rabo para evitar precisamente que esas partes de su cuerpo sean fácilmente atacadas durante una pelea de perros. Antes del pitbull fue el Rottweiler, antes del Rottweiler fue el Doberman, antes del Doberman era el pastor alemán. Los pastores alemanes, cuando yo era pequeño, los pastores alemanes mataban de ataques letales ancianos, niños, mujeres, otros perritos. Los pastores alemanes eran lo peor, había que acabar con ellos y había que prohibirlos. No, lo que pasó es que, como los pastores alemanes habían sido utilizados en la guerra, pues los más estúpidos tenían pastores alemanes a los que maleducaban para que fueran agresivos, brutales, etcétera, etcétera. Y luego pasó con los Doberman y después con los Rottweiler, que son perros de una raza enormemente antigua. Los Rottweiler ya los traían los romanos en sus filas durante las conquistas del César. Entonces el problema no son los perros, los estudios que se han realizado, y tengo cosas que sabemos sobre perros, que a ver si lo ponemos la semana que viene. Los estudios que se han realizado implican que no hay razas peligrosas, hay dueños peligrosos. Y si un dueño elige hacer a un perro violento, puede hacerlo con un chihuahua, con un Yorkshire, con un pitbull, con un malinois, con cualquier perro. Porque la raza no es determinante en nada más que en el tamaño y el aspecto. No hay perros con esa característica de violencia.